es que no todo se puede cambiar, ¿no? Y hay montones de cosas en esta vida que no te vas a salir con la tuya. Lo cual, ese énfasis en el cambio es muy marcado en nuestra cultura, ¿no? Si te fijas en los mensajes que se transmiten en nuestra sociedad occidental, van muy en esa línea. El concepto de winner y loser, ¿no? Está muy asociado a conseguir cosas o no conseguir cosas. Lo cual tiene mala prensa la aceptación. Desafortunadamente, esto es el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra no vas a ganar siempre. Y vas a perder. Y vas a perder a menudo. ¿Por qué? Porque en el fondo esa creencia de control total está basada no solo por nuestra cultura, sino también por una inflación del ego, ¿no? Que en el fondo es un software de consecución de objetivos, ¿no? Hola, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenida, bienvenido un día más a este canal y a esta sección de entrevistas. Inauguremos temporada con Joaquín Soler. Hola, Joaquín, ¿qué tal? Hola, un placer. Bueno, muchas gracias por acceder a esta entrevista. La verdad es que, bueno, tenía muchas ganas de charlar contigo. Gracias. Para mí será una satisfacción porque es un topic que el que me propones que obviamente me encanta. Bueno, el motivo de la entrevista es este libro llamado Manual para soltar. Que, bueno, me apetece contar un poco la historia de amor mía con este libro. Porque, bueno, lo vi en redes sociales, sigo la página de terapia del dialéctico conductual en Instagram y lo vi anunciado y en cuanto lo vi dije, wow, lo quiero ya. De manera compulsiva me lo compré. En este caso me alegro. Sí. Y bueno, ya cuando lo tuve en mis manos, se me pasó por la cabeza la cosa de contactarte y entrevistarte. Genial. Así que nada, Joaquín, para quien no te conozca, voy a hacer una breve introducción. Bueno, voy a fusilar directamente lo que pone aquí. Vale. Bueno, Joaquín es psicólogo clínico, adjunto en la unidad de trastorno límite de la personalidad, en el servicio de psiquiatría del Hospital de Santa Creu y Santa Pau de Barcelona, donde es terapeuta de la terapia dialéctico-conductual y de mindfulness basado en terapia cognitiva, ¿verdad? Cierto, efectivamente. Vale. Y también es doctor en psicología y profesor asociado de la Universidad Autónoma de Barcelona. Y luego, con respecto al ámbito del mindfulness, bueno, pues eres una referencia por lo que veo en cuanto al ámbito de la investigación, ¿no? Sí. Y bueno, es verdad un poco lo que te decía antes, ¿no? Que hay un componente meditativo de fondo en este libro súper importante y con el que además, pues me siento como muy en sintonía, ¿no? Y me parece muy bonito esto, ¿no? Como bueno, viniendo de diferentes enfoques, como hay muchos puntos de unión y lo que la terapia dialéctico-conductual, que no la conozco en profundidad, pero sí sé que guarda mucha relación con la meditación y demás. Pues bueno, me alegra saber, ¿no? Lo en sintonía que estoy y que estamos, bueno, psicólogos de diferentes enfoques y de diferentes corrientes, ¿no? Pues, bueno, Joaquín, dime. No, pues sí, que efectivamente no vas mal encarrilado en esta lectura, en el sentido de que dentro de la terapia dialéctica conductual, que es un enfoque para el tratamiento del trastorno límite, ¿no? Mayoritariamente, pero no únicamente, es un tratamiento o una terapia muy centrada en la disregulación emocional, pues está muy entrelazada con el tema de mindfulness o el tema meditativo, porque su autora, que es Marsha Linehan,
no solo es, ahora ya está jubilada, ¿no? Pero fue catedrática en la Universidad de Washington en Seattle de terapia de conducta, sino que también eres maestro Zen, ¿no? Con lo cual, Masaline Genes Roshi. Y tiene una shanga, ¿no? Que llevó esta shanga durante años, y que sigue siendo MP Cloud Shanga, lo que pasa es que ahora le lleva otro maestro, que es en este caso Randy Wahlberg, ¿no? Pero que sí que el entramado entre el Zen, ¿no? Sobre todo el Zen, es lo que toma más la terapia dialéctica y la terapia de conducta confluyen en esta intervención. Sí, lo de que era maestra Zen, eso no lo sabía. Pues sí, sí, sí. Sí, qué bueno. Además, bueno, yo el Zen es, dentro de esas aproximaciones, es la que más vibra conmigo, ¿no? Sí. Bueno, yo creo que psicológicamente, bueno, digamos que hay distintas corrientes, ¿no? Que han llegado del mindfulness. Tú también, como bien decías, el tema del mindfulness es una cosa que a mí siempre me ha interesado mucho, ¿no? Y en el fondo desde mi formación en terapia dialéctica, ¿no? Y en ese momento yo me fui a formar el año 2000, ¿no? En Estados Unidos, porque no había otra forma de formarse en terapia dialéctica. Y ahí entré en contacto con el mindfulness a través de la terapia dialéctica. Y me pareció algo como muy, muy interesante, ¿no? Y en el fondo eso también que dices, ¿no? De que en el libro hay un trasfondo meditativo, pues efectivamente viene de ahí. Aunque el libro... centrado más, digamos, podríamos decir que mindfulness tiene dos componentes, ¿no? Uno que sería la atención y otro que sería la actitud, que sería la aceptación. ¿Vale? Aceptación, curiosidad. El libro está centrado en el segundo, en la aceptación. Sí. Y la aceptación es más un componente que se puede enseñar de una forma más psicoeducativa. En cambio, el tema atencional, a mi parecer, requiere mucho más un training, un entrenamiento, digamos, de gimnasio, ¿no? O sea, en el sentido de meterse a meditar cada día, ¿no? O practicar de forma informal. Pero hay más un entrenamiento atencional que siempre tiene un peso muy grande, ¿no? En los entrenamientos clásicos de mindfulness. Y el componente de actitud, ¿no? De la atención, no se hace un énfasis tan grande en modelos clásicos de mindfulness, como puede ser el MBSR y el MBCT. Sí que hay el énfasis, pero es de una forma más indirecta, ¿no? Y aquí en el libro, y bueno, en el libro y en la terapia dialéctica, el tema de ese componente de la aceptación se trabaja de una forma no únicamente meditativa, sino también con un gran énfasis en lo que sería la parte psicoeducativa, ¿no? De entender y practicar la aceptación. Sí, totalmente. Y bueno, lo que dices en este libro, ¿no? Que el mundo occidental estamos muy educados en la resolución de problemas, ¿no? En el cambio, en solucionar cosas, pero estamos muy poco educados en aceptar cuando algo no se puede cambiar. Y sobre todo yo diría, no sé cómo lo ves esto, como esta omnipotencia occidental muchas veces, ¿no? Que tenemos, la dificultad que tenemos en discernir entre qué cosas podemos cambiar y qué cosas no. Yo esto lo veo en consulta mucho, ¿no? Claro, porque, cierto, nuestro background educativo es un background muy centrado en el cambio. Y de hecho, la psicología occidental, sobre todo las ramas más cognitivo-conductuales, ¿no? Que, como os decía, la terapia dialéctica es muy conductual, están muy históricamente centrada en cambiar. Tienes un problema, modifiquémonos, ¿no? Con lo cual, toda la literatura y la investigación se centró hasta, yo diría, 1990 en tecnologías de cambio. Y esa es una de las gracias, ¿no? De la tercera generación, ¿no? El hecho de abrir el enfoque y hacer un acto de humildad en el sentido de decir, oye, es que no todo se puede cambiar, ¿no? Y hay montones de cosas en esta vida que no te vas a salir con la tuya.
Lo cual, ese énfasis en el cambio es muy marcado en nuestra cultura, ¿no? Si te fijas en los mensajes que se transmiten en nuestra sociedad occidental, van muy en esa línea. El concepto de winner y loser, ¿no? Está muy asociado a conseguir cosas o no conseguir cosas. Lo cual tiene mala prensa la aceptación. Desafortunadamente, esto es el planeta Tierra. Y en el planeta Tierra no vas a ganar siempre. Y vas a perder. Y vas a perder a menudo. ¿Por qué? Sí. Porque en el fondo esa creencia de control total está basada no solo por nuestra cultura, sino también por una inflación del ego, ¿no? Que en el fondo es un software de consecución de objetivos, ¿no? Con lo cual, Manual para Soltar intenta un poco balancear. Con eso no quiero decir que solución de problemas no sea importante. Solución de problemas es muy importante. Y de hecho, hay un mal uso de la aceptación en ocasiones. Hay cosas que la gente acepta que no debería aceptar. Sí. ¿Por qué? Porque son cambiables. Y hay cosas que uno puede hacer para modificarlas y, oye, la mejor cosa que resuelve una emoción es el problema que la causa. Con lo cual, si consigues resolver ese problema, resuelves la emoción. Y eso no se tiene que olvidar. Se tiene que olvidar porque a veces la gente dice, bueno, vamos a aprender a aceptar como si se tratara de aceptarlo todo. No, también puedes caer en el conformismo, ¿no? Y el conformismo es una mala aplicación de la aceptación. Sí. El tema de aceptar es más complejo, bueno, creo que también en otros ámbitos, ¿no? Pero por esa cuestión, que no solo se necesita saber el cómo hacerlo, sino también se necesita saber el con qué hacerlo y con qué no. ¿Sí? Y lo que busca el libro también es un poco aclararse a estos niveles. Sí, yo creo que en Occidente todavía se confunde mucho la aceptación con la resignación. Sí. Como si fuera la misma cosa, ¿no? Ese es un punto muy importante. ¿Por qué? Porque hay algunas cosas en psicología que me gusta un término que usa, se lo oí a Alan Wallace, no sé si es originario suyo, ¿no? Pero él hablaba de lo que se llaman, y también comento algo de ello en el libro, los far and los near enemies, ¿no? ¿Y qué son, ¿no? Los far y los near enemies? Pues bueno, los far enemies, ¿no? Los enemigos lejanos, son aquellos conceptos que están diametralmente opuestos entre sí, ¿no? Como puede ser amor y odio, ¿no? En el amor tú tienes el deseo de que las cosas a la gente le vayan bien, y en el odio que se pudra, ¿no? O sea, es el deseo directamente contrario. Esos son los enemigos, ¿no? Y aquí, en el tema de la aceptación, el enemigo de la aceptación es la oposición, ¿no? Con lo cual diríamos la confrontación irracional, la lucha, ¿no? La solución. Como un mecanismo de negación sería, ¿no? Bueno, lo es también. El mecanismo de negación también es una forma de oponerse, ¿no? a la aceptación en este sentido. Con lo cual tendríamos esa oposición franca, o incluso, como bien dices, la negación, y lo contrario sería la aceptación. Pero están después lo que se dicen los near enemies, que son los enemigos cercanos. Y eso, como digo yo, son como sandías, en el sentido de que por fuera tienen un color y por dentro tienen el contrario, ¿no? Por fuera parece que son cosas cercanas a la aceptación, ¿vale? Y por dentro son diametralmente opuestas. En el caso del amor, ¿no? Un clásico del near enemy es la lástima o la pena, ¿no? Se ve la compasión, ¿no? muy afín a la lástima y la pena y no tienen nada que ver. La lástima y la pena es una emoción negativa, ¿vale? Y tiene un componente de jerarquía y superioridad, ¿no? que la compasión no tiene. Con lo cual la compasión es amor y no tiene nada que ver con la lástima y la pena. ¿Y cuál es aquí en el mundo de la aceptación? Pues es precisamente la que tú decías, ¿no? Es resignación. Resignación se parece más a oposición que a aceptación. Con lo cual, para mí no es un curso natural
pasar por la resignación. Es un error donde el que te puedes quedar encallado, ¿no? Claro, porque como se entiende, como yo entiendo la resignación, es no hacer algo cuando sí puedes hacerlo. Bueno, efectivamente, hay una parte que es hacer menos de lo que se podría hacer, ¿vale? Pero hay otra parte más sutil, ¿no? Que tiene que ver con una emoción negativa de fondo. Digamos, el punto sutil en la resignación versus la aceptación es que en la resignación yo sé que no voy a tener lo que querría, ¿vale? Pero no entiendo por qué no me lo dan. Ese es el punto de diferencia. Y como no estoy de acuerdo ni entiendo el por qué no me lo dan, sí que entiendo que no me lo darás, pero no entiendo por qué no me lo das. ¿Me explico? Con lo cual, no hay sincronía con las causas. Y eso lo que genera es que haya una emoción de fondo negativa, ¿vale? que es muy perdurable, ¿no? Con lo cual, cuando alguien está resignado, no está emocionalmente bien. Puede haber rencor, recelo, rabia, desesperación, como producto de la resignación, ¿vale? Yo puedo resignarme, por ejemplo, de que he acabado en una prisión por un crimen que no cometí, ¿vale? Pero hay dos formas de estar ahí, resignado o aceptándolo. Si yo lo acepto, ¿vale? Aunque el crimen no lo cometiera, después me puedo implicar en las actividades de la prisión. Puedo ir a la biblioteca, puedo practicar básquet, puedo hacer cosas. Si yo estoy resignado, no intento escaparme porque sé que no puedo, pero como yo no debería estar ahí, no me voy a la biblioteca, no voy a básquet, no me comunico con los otros, me quedo en mi celda, ¿sí? Hay un fondo de amargura. Bueno, es como que igual lo que hay de fondo entre una polaridad y otra es esto no debería ser como Sí, está siendo. por eso te digo que el núcleo es lo mismo que Es lo la mismo. composición. Sí. Sí. Hablas también en el libro de la plegaria de la serenidad, que a mí la verdad es que me encanta. Que no me la sé de memoria, pero bueno. A mí me pasa igual, pero Viene a decir como, ¿no? A ver, ¿cómo sería? Seguramente tú te la sepas mejor que yo. sí, me la sé, pero me pasa un poco lo mismo, que también la estructura, la plegaria de la serenidad, que es bastante más moderna de lo que la gente cree, porque crees, bueno, esto es una cosa medieval, ¿no? O sea, como muy antigua, una gran sabiduría. No, es bastante más reciente. Y no es del Zen, no proviene de la vertiente Zen de la terapia dialéctica, por ejemplo, pero va muy en línea con el pensamiento dialéctico, ¿no? Y lo que viene a decir es que entre una parte de los problemas, ¿no? Es algo parecido a lo que dice Santideva, ¿no? Santideva tiene una versión de la plegaria de la serenidad mucho más antigua, que viene a decir algo así: si un problema tiene solución, que te preocupas, y si un problema no tiene solución, ¿por qué te preocupas? ¿No? Con lo cual, en esta versión de la plegaria de la serenidad, el aspecto fundamental es el mismo, que es el discernimiento, ¿no? El poder discernir entre lo que se puede cambiar, lo que no se puede cambiar, la sabiduría que estaría en el centro de la plegaria de la serenidad para saber distinguir entre lo uno y lo otro. Hay otra. Eso del discernimiento es muy del Zen también, ¿eh? Bueno, es que todo se comunica al final, ¿no? Sí, porque son cosas, como bien dices, que confluyen, ¿no? Desde distintas visiones con palabras ligeramente distintas. Sí, exacto. Y es que, no sé cómo lo ves tú, pero es como si la neurosis humana de alguna manera tiene que ver con dar la vuelta al calcetín sobre esto. Es decir, yo lo que veo muchas veces es, y me incluyo por supuesto yo, ¿no? Como volvernos muy locos con esto que dice la terapia breve también de soluciones intentadas, de venga y una y otra vez intentar lo mismo sin resultados, porque eso que intentamos cambiar no depende de nosotros. Cuando intentamos cambiar a esta persona o a esta otra, o seguimos haciendo la misma cosa siempre, sin obtener resultados, es porque ahí estamos fallando en ese discernimiento, porque nos estamos empeñando en cambiar algo
que no es nuestra responsabilidad y, por eso digo que le damos la vuelta al calcetín, y lo que sí depende de nosotros, lo que sí es nuestra responsabilidad, muchas veces no nos hacemos cargo. Cierto. No, ¿cómo lo ves? Efectivamente, es un tema de que nuestra mente, en el fondo, deforma la realidad. En el sentido de que cuando un problema, lo comento en el libro, ¿no? Y yo diferencio entre 4 tipos de problemas al principio del libro, ¿no? En relación a 2 variables, importancia y control. Con lo cual, con estas 2 variables te aparecen 4 posibilidades, ¿no? En el sentido de problemas que son de baja importancia y tienes control, problemas de baja importancia donde no tienes control, problemas de alta importancia donde tienes control y problemas de alta importancia donde no tienes control. Evidentemente, el big boss de los problemas es el último, el de alta importancia y nulo control. Pero cuando tú piensas en estos problemas, te das cuenta de una cosa, que es que la variable importancia no importa. La variable que importa es control. Porque es la que diferencia, en eso que decías tú del discernimiento, es la que nos permite discernir cómo tengo que interactuar con el problema. Que el problema importe o no importe es irrelevante. Lo que es relevante es que controle o no controle. Por mucho que sea importante un problema, y yo no lo niego, si no tienes control, no tienes control. Con lo cual, no va a ser lo que tú quieres, por muy relevante que sea. Y eso nos cuesta, ¿no? Con lo cual, a veces, antes decías, ¿no? La negación, ¿no? Digamos, pues la oposición y la confrontación irracional, como digo yo en el libro, es tratar a los problemas que no tengo control como si los tuviera, y en este sentido soy ciego a esa variable. Y yo diría que el comportamiento supersticioso es eso. Lo supersticioso es, pues yo qué sé, santiguarme antes de salir un partido, ir a un examen con el boli de la suerte. Bueno, y todos los planteamientos nueva era, estos de que al final es con una especie de narcisismo espiritual, de la ilusión de pensar que tú puedes controlar tu salud o puedes atraer o que el universo está pendiente de ti. Eso es peligroso. Eso totalmente. Eso es lo opuesto que yo propongo en este libro y es iatrogénico. Totalmente, totalmente. Con lo cual, tener la percepción, es que al margen de eso, tener la percepción de que el universo te escucha es un acto de egolatría incomparable. Sí. Bueno, yo siempre digo que el universo está en sus cosas de universo, con sus cuásares y sus púlsares y sus historias. Exacto. No está pendiente de ti, José María. Yo pongo en el libro un ejemplo sobre esto, ¿no? Porque que es atribuir conciencia, ¿no? A veces cuando alguien tiene un perro, lo que hacemos es bueno, no me va a salir la palabra, sí. Es convertir su comportamiento en el comportamiento que haría un humano, ¿no? Sin tener el mismo cerebro. Pensar que un perro piensa como tú, ¿vale? O eso lo podemos hacer con un escarabajo o con lo que quieras, ¿vale? Obviando el hecho de que esa circuitería y ese cerebro es completamente distinto. Pues eso también se hace con el universo, en el sentido de que lo convertimos en una identidad, ¿no? Y interactuamos con él de la misma manera. Por eso hay gente que tiene la sensación de que el universo le va en la contra, ¿sabes? Y dices, bueno, ¿con quién estás hablando? ¿No? Cuando dices, eso que decimos, hostia, ¿otra vez a mí? No. ¿A quién se lo dices? ¿A quién le estás comunicando eso? Y yo con mis pacientes a veces cuando hablo de este punto les pongo un ejemplo que es decir, bueno, si yo cojo una piedra y esa piedra la lanzo contra el suelo con violencia, ¿vale? Con contundencia, con tanta contundencia que la piedra se resquebraja, eso a la piedra le gusta, no le gusta o le es indiferente. Claro, lo que tú dices en el libro, nada de eso siquiera. No es ni siquiera indiferente. A ti no te pillo porque te lo has leído. Ahora lo veo. Perdón por el spoiler. Porque en el fondo, la mayoría de la gente dice, hombre, evidentemente le es indiferente. ¿Cómo le va a gustar o no le va a gustar? Yo le digo, cagada. ¿Por qué?
porque has atribuido consciencia a un objeto que no la tiene. Ni le gusta, ni no le gusta, ni le es indiferente. ¿Vale? Con lo cual, el universo es una piedra. Con lo cual, cuando decimos, no, ¿por qué todo a mí? ¿Por qué no? Es que ¿con quién estás hablando? ¿Sabes? No hay esa consciencia. Y atribuir esa consciencia te puede dificultar mucho la aceptación. Ojo, hay una versión de atribuir consciencia donde no dificulta la aceptación, ¿vale? Que es las creencias religiosas, pero desde mi punto de vista orientadas eficazmente. Que es cuando alguien tiene una relación con Dios, que sí que atribuye una consciencia, pero es desde el punto de vista digamos, de no oponerse a Dios. En vez de tener una relación con Dios de qué hay de lo mío, ¿no? Pues es tener una relación de yo no puedo entender esos designios, con lo cual esos designios tienen sentido, ¿no? Sean los que sean. Cuando es así, eso no interfiere con la aceptación. Pero cuando es un tema de qué hay de lo mío, una manifestación más de mi deseo de control haciendo peticiones a una entidad, después sí que va directamente opuesto a la aceptación. Claro, sí. Pero es que, claro, es que hemos sido muy educados en esto, ¿no? Total. ¿No? Digamos que en nuestra cultura... Y lo seguimos siendo porque, bueno, hay muchos mensajes de estos del estilo de si quieres puedes, tú puedes con todo, ¿no? Sí. Eso, poniéndonos el 100% del locus de control en las cosas que suceden sin entender, oye, que la vida hay un contexto social y que el azar, nos guste o no, pues está muy presente, que la incertidumbre existe. Sí, y que te vas a morir y que vas a enfermar. Y en este sentido a mí me gusta la posición budista, ¿no? En que para el budismo, no sé si lo sabes, hay 6 reinos, ¿no? Y esos 6 reinos, en la versión que a mí me gusta pensar del budismo, son 6 estados mentales, ¿no? Pero para el budismo, esos 6 reinos son 6 reinos de sufrimiento. Los hay de menores, porque ¿no? En los 6 reinos del budismo hay uno que es el infierno, ¿vale? Por lo cual ese es el peor. Hay un infierno cálido de rabia y uno helado, ¿no? Más de recelo y paranoia. Pero dentro de esos 6 reinos está el reino humano, ¿vale? Con lo cual, aquí, desde el budismo, y eso también ha influido mucho la tercera generación, tanto a ACK como a DBT, en eso que decíamos antes, ¿no? En no hacer un súper énfasis solo en el cambio y también hacer el mismo énfasis o balancearlo con la aceptación. ¿Y la aceptación de qué? Pues la aceptación de que hay realidades dolorosas que van a estar ahí y que no se van a poder cambiar. Y es lo que también creo, al principio en el libro, cuando empecé a escribir este libro, tuve la curiosidad de saber cuántos humanos han habido a lo largo de la historia, ¿no? Y no me acuerdo de la cifra, pero claro, no son tantos como pensamos, porque la mayoría de los humanos a lo largo de la historia están ahora, ¿no? Durante muchos miles, ¿no? 150.000 años, tampoco había tantos, ¿no? de humanos. Pero tú te preguntas, ¿para todos esos humanos la vida fue ajena al sufrimiento? Y en cambio sí lo va a ser para ti. Es como eso que decíamos, ¿no? Que a veces hacemos peticiones. Sí. Están fomentadas por lo que nos dicen culturalmente. Sí. Que no van a poder ser. Pero mira, es algo muy, muy interesante esto, porque claro, en esta cultura del be happy y todas estas cosas, pareciera que, y esto me lo encuentro mucho también, que el sufrimiento es algo que solamente me pasa a mí, que no le pasa a nadie más, ¿no? Lo que dices en el libro muy bonito, que yo muy a tope con eso también, de mal de muchos, consuelo de todos. El refranero a veces es muy jodido. Sí, a veces lo cierto, a veces no. A veces no. Mal de muchos, consuelo de todos. Fíjate, por eso a mí la terapia grupal me encanta. Las veces que he hecho terapia de grupo me encanta porque hay algo ahí de compartir nuestra experiencia humana como seres humanos que sufrimos y que no podemos
escapar del sufrimiento, porque es la vida, ¿no? Otra cosa es qué hacemos con ello, ¿no? Sin duda, cómo reaccionas es la clave, pero que el sufrimiento es parte digamos, de la existencia. Intentar no mirar eso es técnica avestruz. O sea, no lo mires no va a hacer que eso no sea así. Y en cambio sí que va a hacer que sufras más. Eso es, digamos, si hay algo que te hace sufrir y no lo miras, y eso no depende de ti, pues vale, lo podemos discutir. Pero si hay algo que te hace sufrir, que depende de ti y no lo miras, eso impide el poder resolverlo, ¿no? Con lo cual, lo que decíamos, sí que hay cosas que requieren tu atención para mejorarlas. Y a veces lo que queremos es, en algunos problemas, en esos problemas que te decía, donde la variable de control va a tu contra, en el sentido de que importe o no importe, tú no controlas, ¿no? En esos problemas, cuando uno no tiene el discernimiento de ver de que no depende de él, se enfrasca en intentar resolverlo. Y en esos problemas pasa una cosa, ¿no? Porque nuestro modo por defecto ante un problema es, si hay un problema, ¿vale? Quítamelo. ¿Sí? De 0, ¿no? Hay de 1 a 0. Esa es el defecto, ¿no? De tener un problema a tener 0. Pero cuando tú intentas hacer eso en esos problemas donde no hay control, ¿vale? Como puede ser una determinada enfermedad, el cómo es determinada persona, etcétera, ¿no? Cuando tú haces eso con esos problemas, en vez de conseguir 0, lo que consigues es 2. De tener un problema a tener 2. Como yo que sé, alguien queda por un accidente desafortunadamente en silla de ruedas y tú dices, no, yo no quiero seguir yendo en silla de ruedas. Eso no va a hacer que tu vida se transforme para andar. Lo que va a hacer es que tengas, en vez de un problema, 2. La silla de rueda y además un problema emocional significativo, una depresión que requiera tratamiento en relación a eso. Entonces, el punto es ese que decías, ¿no? Es decir, ¿cómo reacciono a ello? Y esa reacción es el aspecto donde tú sí que tienes un margen de maniobra, pero muchas veces no en el problema. Claro. Oye, ¿y no crees, fíjate que, bueno, ya sabes que la psicología es muy paradójica muchas veces, muy contraintuitiva? Claro, ¿tú no crees que cuando, como decía Rogers, yo creo, de la curiosa paradoja del ser humano es que cuanto más me aceptas, cuanto más puedo cambiar? En realidad, aceptación y cambio van íntimamente relacionados, ¿no? Porque, claro, si yo no acepto que tengo un problema, difícilmente lo voy a poder cambiar si no lo acepto. Es imposible, ¿no? Por temas de adicciones o temas de lo que sea, ¿no? Pero así pasa también con variables internas de si yo me peleo con algo que forma parte de mí, que me empeño en que esto no debería estar sucediendo, lo que dices, ¿no? Me quedo más enfrascado en eso y eso se hace más grande. Pero hay una paradoja muy interesante que es esto, ¿no? Que es que muchas veces la mejor manera de cambiar es a través de la aceptación. Esa es la única vía. Sí, porque digamos que la primera cosa que necesitas para cambiar un problema es aceptar que está ahí. Por lo cual, no es como cuando pensamos, yo me acuerdo siempre que antes había trabajado en adicciones y dentro de mi propio ámbito evaluamos, ¿no? Nuestro trastorno límite, el consumo de sustancias, ¿no? Yo siempre, cuando le pregunto a una persona ¿cuánto bebe usted?, ¿no? Hay una respuesta prototípica que requiere una evaluación más profunda, ¿no? Porque dices, cuando te dan esta respuesta, puede que haya problema. Y la respuesta ante cuánto bebes tú, la respuesta es lo normal. Cuando alguien te dice lo normal, ¿vale? Es que probablemente lo que consume es anormal en términos estadísticos. Y fíjate, ¿no? ¿Cómo vamos a cambiar ese problema, el consumo excesivo, en este caso de alcohol, partiendo de lo normal? Es imposible. Lo primero es decir, tengo un problema. Con lo cual, sin aceptación, no puede haber cambio, como bien sabes. Son
cosas siempre opuestas, es que están también integradas entre sí. Hay una relación que es más compleja que la de aceptación versus cambio, ¿no? Como si fuera Godzilla versus Gamera, ¿no? No, no. Claro. Sí. Sí. Y sí, y en muchísimas cosas, ¿no? Y como ponías de ejemplo el tema de las adicciones, ahí se ve muy claro este aspecto. Primero acepta y después, precisamente por poder aceptar, hay cosas que se pueden cambiar. Sí, totalmente. Mira, quería leerte una frase del libro que me encantó y que, bueno, tiene todo que ver con todo lo que estamos hablando, que es: tú no decides lo que sientes ni lo que piensas, pero sí lo que haces. Porque, claro, de nuevo, ¿no? Hay como cierta psicología de bolsillo que no está basada en la evidencia, que es esto de, bueno, tú decides cómo te sientes o tú decides lo que puedes pensar, y si piensas en no sé qué vas a traer, no sé cuánto, si es como, oye, no nos volvamos locos y, ¿no? Volvemos a hablar de discernimiento. No es tanto que yo tenga que pensar otra cosa o que yo tenga que sentirme de otra manera, sino cómo me relaciono con eso o qué hago con eso, ¿no? Como dice mucho la terapia de aceptación y compromiso, ¿no? Aunque la metáfora del barco y los fantasmas, ¿no? Aunque tú tengas muchos fantasmas acompañándote, lo importante es, bueno, pues ir con esos fantasmas y que tú manejes el timón, a pesar de que todos estos fantasmas sean tus compañeros de viaje. Como digo yo muchas veces, oye, es que como esperes a que esto no te dé vergüenza para hacerlo, no lo vas a hacer nunca, y esa es la trampa. Tienes que aceptar que la vergüenza no va a desaparecer y que va a ser una compañera de viaje si quieres hacer esto que a ti te importa. Sí, eso es un aspecto, ¿no? Digamos, de nuestra relación con la psicología, con nuestra vertiente psicológica interna, y que es importante, yo creo, y por eso la subrayo en este libro. Yo creo que también la subraya, como bien decías, otros modelos de tercera generación o contextuales, que es que nosotros no tenemos el mismo control sobre todas las dimensiones de nuestra experiencia. Con lo cual, el pensamiento, y eso también tiene que ver con el mindfulness, tenemos la percepción de que es algo que nosotros generamos, ¿vale? Que yo soy el agente de mi pensamiento. Eso es mentira. Totalmente. Y la prueba de eso es que si yo digo supermercado, a ti te viene una imagen en tu mente, ¿no? Una imagen, ¿no? De un determinado supermercado. Y mi pregunta es, ¿la elegiste o emergió? ¿La elegiste o emergió? Y la respuesta es que emergió. O si yo digo pájaro, pues aparece un determinado pájaro, ¿vale? ¿Lo elegiste o emergió? Pensamiento emerge, no es distinto a nuestro discurso interno. Es lo mismo. La diferencia con nuestro discurso interno es que es fusionado, ¿vale? Pero con nuestra identidad, pero es exactamente lo mismo. Con lo cual, el pensamiento no lo escogemos, emerge. Las emociones no las escogemos, porque si las pudiéramos escoger, tú y yo, en vez de dedicarnos a la psicología, nos dedicaríamos a la venta de churros o cualquier otra cosa. Claro, hay un tipo que hace memes muy graciosos de: si estás agobiado, no te agobies, ¿no? Claro, digo, es que si eso funcionara, yo me estaría dedicando, efectivamente, me estaría dedicando a otra cosa. O si por ver una taza de Mr. Wonderful, sonríe, sé feliz, y yo ya soy feliz, pues ¿para qué yo pues me dedico a otra cosa? Eso es no solo no útil, sino peor que útil, es invalidante. Con lo cual, totalmente, porque es como si es tan fácil, que ¿por qué soy tan gilipollas de no poder conseguirlo? Pero es que soy tonto, ¿sabes? Claro. Es que esto me entristece. Nada, hombre, tú, alégrate. Ay, gracias. Hombre, sí, qué suerte Fíjate, que te encontré, qué suerte que te encontré. ¿cómo no se me había ocurrido? Tú dices, hombre, si fuera así, oye, yo encantado, si se tiene que firmar para que eso sea así y tuviéramos ese control sobre las emociones, vamos y firmamos. Aunque no sé a dónde llegaríamos, si fuera así. Pero desafortunadamente no lo es. Por eso también es importante que haya un rigor en la psicología. Y entender que la psicología tiene que estar muy ligada a la ciencia, porque es lo que permite discernir, volvemos al discernimiento, entre lo que es una idea que podría ser atractiva
y algo que sea útil para las personas, ¿no? Ese filtro. El pensamiento y la emoción no está bajo nuestro control. ¿Vale? La conducta también requeriría un debate donde no me quiero meter, ¿no? Pero la conducta más. Porque yo puedo decir, puedo dejar un objeto aquí delante, yo qué sé, te digo, oye, deja un boli delante de tu mesa, ¿no? Y te puedo decir a ti, no cojas el boli. Y tú decides si lo coges o no lo coges, ¿vale? Pero si decides cogerlo, es porque tú decides cogerlo en contra de lo que yo te he dicho. No hay ninguna posibilidad de que en contra de tu decisión coges el boli sin querer, ¿sabes? Eso es como, no sé, como si le digo a mi pareja, no, te puse los cuernos, pero es que yo no quería. Oye, en su momento, te pareció una buena idea y decidiste hacerlo, ¿vale? Claro, hazte responsable. Es un acto voluntario, ¿no? Sí. Aunque, ya te digo, si existe o no existe el libre albedrío, es otro tema en el que no entraré, sí. Porque nos ocuparía como una hora, pero desde mi punto de vista no existe. Pero bueno, el tema de si escojo o no escojo coger este bolígrafo es una opción individual. Pero es muy distinto si yo digo, oye, Rafa, mira, deja el boli encima de la mesa y por favor, no la cagues pensando en él. Si yo te digo eso, es lo mismo que si yo te digo no lo cojas. Para nada. Por eso la conducta, y eso es lo bueno para mí del conductismo, es que la conducta tiene una vía de entrada al pensamiento y la emoción mucho más directa, ¿vale? Y por eso yo diría que en la aceptación hay un componente clave que es entender, y eso es cognitivo, ¿vale? Por eso en el libro divido entre aceptación mental, ¿no? Cognitiva, aceptación emocional y aceptación conductual, ¿no? Lo cual, si tú me dices, bueno, de todos los niveles, ¿cuál es el más importante? Yo diría que primero el cognitivo, como en una fobia. ¿No? Una fobia, la gente que entra en un ascensor ya entiende que el ascensor no caerá, porque si no, no entraría. ¿Vale? Pero eso no hace que entre sin miedo, con lo cual hay limitaciones a la cognición. ¿Vale? ¿Y qué es lo que lo cambia? Pues el hecho de entrar, que eso es conductual. ¿Sí? Con lo cual, en la aceptación es algo parecido, ¿no? Si tengo que escoger entre los tres niveles, me quedo con el cognitivo y el conductual. Bueno, hay una investigación muy interesante que realmente la eficacia de la terapia cognitiva para la depresión en realidad no iría más por la reestructuración cognitiva, sino por el componente de activación conductual, ¿no? Efectivamente, esa línea de trabajo es una línea de trabajo de Jacobson, creo de 1996 o 98, y después Dimijan en 2008 o 2006. En esa línea de investigación, en que comparaban exactamente distintos niveles de la terapia cognitiva de Beck, ¿no? en su momento, y salió el resultado de que únicamente la activación conductual daba los perfectos resultados sin hacer todo el trabajo cognitivo. Porque yo creo que es verdad, esa raíz de la experiencia, bueno, los humanistas hablamos más de experiencia, que suena más hippie, pero es a través de la experiencia cómo se va cambiando el autoconcepto. No tanto, o por lo que yo siento, no tanto de un intento de reestructurar creencias, sino a través de la conducta es como mis creencias se van modificando, ¿no? Sí. Efectivamente, por eso en términos cognitivos es mucho, para mí, más eficaz reestructurar desde un experimento conductual que desde un análisis de pros y contras. Sí. Y es más poderoso porque, como tú bien dices, tocas experiencia. Sí. Y sin tocar experiencia, las cosas no cambian. Por eso decirle a alguien que tiene una fobia al ascensor que el número de gente que ha muerto en Barcelona en un ascensor en los últimos 10 años es 0, no cambia nada. Claro, porque hay muchas personas que dicen, no, si yo ya sé que este pensamiento es irracional. Si eso yo ya lo tengo claro, no hace falta que venga nadie para que me lo diga. Pero el problema es que no dejo que esté, o sea, no puedo evitar que esté.
Efectivamente, por eso lo que eso puede hacer es motivarte a entrar, pero Claro. no entrar sin miedo. Y lo que otorga el cambio de la experiencia emocional es la conducta, es la Sí. interacción real con, ¿no? Por eso yo diría que sí, y ese es uno de los problemas de la aceptación, que mucha gente se dice que tendría que aceptar y no se equivoca, porque ha hecho un análisis de pros y contras y ve que las ventajas estarían en la aceptación. Pero conductualmente sigue haciendo lo mismo, diametralmente opuesto a la aceptación, confrontándose Sí, con eso, ¿no? sí. Es como si yo digo, tengo que aceptar la novia de mi hermano, ¿vale? Porque sin duda mi hermano no la dejará por mí, ¿sabes? Y que no tengo ningún problema con mi cuñada, ¿eh? Claro. Pero si yo digo, tengo que aceptar la novia de mi hermano, pero cuando es su aniversario, yo escojo conductualmente no llamarla, aquí hay una divergencia. Sí, esto también hablas en el libro, ¿no? Como Sí. una falta de coherencia interna. Y ese es el problema muchas veces, ¿no? Por Sí. eso digo que a veces la aceptación es como una lasaña en que las capas, ya sean cognitivas, emocionales y conductuales, tienen que ir sincrónicas. Y desear aceptar algo sin hacer los pasos necesarios y en el sentido de la aceptación no es suficiente. Sí. Es como desear no estar deprimido. Oye, Mm, pues, sí, ¿no? El deseo puede ser legítimo e intenso, pero es que no es suficiente. mm, Totalmente. Oye, Joaquín, no sé si conoces a Mónica Caballé. No, no me suena. Bueno, te recomiendo muchísimo una ponencia que tiene, es una filósofa, pero es una mujer con muchísima sabiduría, me encanta cómo habla, tiene varios libros, te lo recomiendo mucho. Muy bien, pues sí. Tiene una ponencia sobre la aceptación desde el punto de vista de la filosofía y es magistral. Y Pues ella decía, sí, miraré. sí, y me encantaría que cuando te la veas me dieras feedback. Me Vale. encantaría, Pues, ¿vale? Que charláramos porque me interesa mucho tu opinión. Pero ella da un paso más en el sentido de que ella dice, claro, es que, a ver, no lo voy a decir literal, pero como la aceptación lo engloba todo, incluso la no aceptación, ¿no? Como algo así viene a decir como que la aceptación no entiende de imperativos, de deberías, sin duda. sino que asumir que hay algo que no acepto, en realidad ya lo estoy aceptando, ¿no? Sí, eso es algo, ¿no? Curioso, ¿no? Que tiene que decir que estas relaciones entre la aceptación, ¿no? Y la oposición no son tan simples, ¿no? Como decíamos, que decía yo, Godzilla versus Gamera. No es tan simple. Y efectivamente, por ejemplo, cuando hay un capítulo en mi libro que es dedicado y que para mí es esencial, es el dedicado al juicio. El juicio es estas distinciones entre lo que debería ser y no debería ser, ¿vale? Convirtiendo nuestras preferencias, que son legítimas, en imposiciones a la realidad que ya no lo son, ¿no? Y en ese trabajo con el juicio, yo le digo a la gente, observa tus juicios, ¿no? Cuando emerja ese pensamiento, observa tus juicios. Y date cuenta, como hablábamos antes, de que la emergencia del pensamiento no fue una elección. Con lo cual, enfadarse por lo que has pensado es no entender cómo funciona el pensamiento. ¿Vale? Sí. Y ahí llega al punto de que una de las cosas que uno tiene que partir como base cuando se trabaja con el juicio es no juzgar el hecho de que juzgas. Esto es, sí, No sí, juzgar el hecho de que juzgas. Porque sí. si yo estoy, por ejemplo, eso pasa mucho en las meditaciones, ¿vale? Aunque es un territorio cercano, pero no lo que hablábamos, ¿no? Estoy meditando y pienso en algo, ¿vale? Y me distraigo. Y cuando me distraigo digo, mierda, se me fue el santo al cielo. Ese mierda, se me fue el santo al cielo es un juicio, ¿vale? Si tú después dices, mierda, estuve juzgando, y después dices, Pero claro, es que va infinito. es Es como un juego de espejos que llega hasta el infinito. verte en los espejos del juicio, ¿no? Y eso es Sí, efectivamente infinito. Con lo cual, claro, aceptar efectivamente es aceptar el hecho de que si juzgué, no podía no juzgar. claro. Pero también la aceptación a veces yo creo que se usa de manera errónea en el sentido de te tienes que aceptar, Ya. ¿no? Como quiérete, acéptate. Y yo, ojo, cuidado con esto.
porque hay una aceptación mucho más profunda en, oye, acepto que esta parte de mí no la acepto. Sí, sí, sí. ¿Vale? Sí. Es como, acepto que, no es mi caso, acepto que no me acepto calvo. Sí, Pues acepto que me voy a Turquía y me dejo en paz con la idea de ponerme pelo y acepto esto. Y me efectivamente. dejo tranquilo con esto, porque cuando la aceptación se convierte en una obligatoriedad que también está mucho en lo social hay como un doble vínculo de acéptate como eres, pero a la vez no, porque mira todo lo que hay para que no seas como eres, ¿no? Pero bueno, eso es Sí, otro sí, sí, tema. sí, sí. Pero hay mucho mensaje de estos de acéptate, quiérete así, pero se vive de nuevo como un imperativo que eso es más lío que otra cosa, ¿no? Bueno, porque ese era el problema. Y a mí me gusta mucho, ¿no? Eh, todo como lo cuenta la Rational Frame Theory, ¿no? La teoría de marcos relacionales de cómo funciona la mente y el pensamiento, más que la mente. Para alguien de los marcos relacionales nunca usaría el término mente. Pero lo que me gusta es que hay una parte del diálogo, ¿no? De la narrativa y hay otro nivel que es las relaciones que se establecen entre este. ¿Qué quiero decir? Pues que y eso pasa también en la aceptación. Yo narrativamente o verbalmente puedo contarte una milonga, ¿no? Lo que tradicionalmente se llamaba una racionalización, ¿no? Te puedo contar una historia que es muy bonita, pero esa historia es un texto que no tiene ninguna conexión con las experiencias que deberían ser sincrónicas a ese diálogo, ¿no? Y eso te puede llevar a, claro, yo estoy diciendo, tengo que aceptar esto, ¿vale? Cuando estoy usando un imperativo que es precisamente lo contrario a la aceptación. ¿Sí? Y se queda simplemente con un diálogo, pero no hay... Es como cuando, ¿no? Cuando hubo la guerra del Golfo, ¿no? Tú eres muy joven, ¿no? Pero no recordarás, habían frases como bombing for peace. Bombing for peace eran los bombardeos por la paz. ¿Sabes? ¿Cómo van a haber bombardeos por la paz? Con lo cual, con el diálogo y las relaciones de diálogo, tú puedes montar lo que te dé la puñetera gana. Pero eso a un nivel experiencial, porque las conexiones en el diálogo son infinitas, son Claro. infinitas. Puedes crear discursos que en el fondo, no tienen ningún sentido, ¿no? Y yo me acuerdo que en esa época, también lo comento en el libro, cuando se hablaba de los bombardeos por la paz, hubo una manifestación en Estados Unidos en contra de la guerra del Golfo, donde una mujer salía con una pancarta y decía, bombing for peace is like fucking for virginity. ¿Sabes? Pues esto es lo mismo. Si yo digo, me cago en todo, tengo que aceptar esto no es aceptación, es ejercicio de control. Esto es. Con, Sí. con un texto de aceptación. Esto. Parecido, ¿no? Se camufla como tal, pero esto es parecido a lo de si tú te agobias, no te agobias, ¿no? No es aceptación. Aceptación, Claro. como bien decías, ¿no? Y probablemente sea el mensaje que decías de esta filósofa, por lo que yo he entendido, incluye esa aceptación, con lo cual si hay un proyecto de cambio no puede ser aceptación. Claro, sí. ¿Sí? Aunque Sí. sea un proyecto de cambio para la aceptación. Sí. Sí. Bueno, Joaquín, pues nada, decir a quienes nos están viendo que recomiendo mucho este libro y sobre todo porque está destinado no solo para psicólogos y psicólogas, sino también para el público general. Sí. Porque además hay ejercicios prácticos, o sea, además tiene un lenguaje muy accesible a todo el mundo, ¿no? Y sobre todo lo interesante es que hay ejercicios prácticos, o sea, que abres esta ventana experiencial para que la gente practique y no solo lo lea, sino que lo sienta, ¿no? Sí. Que lo experimente. Y la intención de los ejercicios es precisamente esta razón, o sea, que no se quede en un conocimiento intelectual que te va a durar unas horas, ¿no? O unos días, sino que pueda bajar a un nivel más experiencial. El libro es para todos los públicos, como bien decías, con lo cual es un libro que en lo que yo intento es ser claro sobre temas que no son sencillos.
Con lo cual no es un libro simple, creo yo, pero sí que es un libro que busca ser claro. Eso tampoco tendría que decirlo yo, tú y quien lo lea, ¿no? Pero intenta ser claro, porque hay cosas que no se entienden por ausencia de ejemplos, por ausencia de metáforas, por, transmitirlo de una forma que sea más comprensible. También señalar a quien le interese el libro que ahora hay una editorial en Latinoamérica que también lo publica con el mismo nombre, que es Tercera Ola o Tres Olas, ahora dudo, pero estará disponible en Latinoamérica en breve. Qué bueno. Sí, y lo han adaptado al castellano, digamos, en Latinoamérica, como las películas, ¿no? Tienes la opción de español, ¿no? En castellano y opción a latino. Pues es el mismo libro, el mismo contenido, pero adaptado. Con lo cual, si alguien está en esos territorios, pues también lo tiene disponible más fácilmente que por la editorial Pesara, que es la que originalmente sacó el libro. Vale, y aquí en España, quien lo quiera conseguir, que entre en la editorial directamente o como... He visto que en Amazon están, ¿eh? Sí, en Amazon. No soy yo muy amigo de Amazon, pero bueno, ya, que la gente sepa que está. El problema es que Pesara tiene libros muy interesantes, ¿no? Es una editorial muy centrada en tercera generación. Con lo cual están los libros de Marshall Linehan, hay libros de Fab, de Ack, hay muy centrado en tercera generación, tienen libros muy chulos, pero son libros de psicología, con lo cual en la mayoría de librerías no los vas a encontrar. Lo cual puede que alguna muy especializada en psicología. Por eso sí, la mejor forma es o yendo a la editorial, en este sentido es aquí en España, Pesara, o por Amazon. Pues yo creo, Joaquín, que este libro debería estar en la sección de libros de autoayuda de las librerías. Lo digo muy en serio porque, a ver, hay autoayuda que es iatrogénica, como hemos hablado, hay mucha autoayuda que lo que genera es lo contrario. ¿Vale? Y entonces, yo creo que hay que saber discernir entre libros de buena autoayuda. Y este es uno de ellos, ¿no? Porque tiene un título muy atractivo para gente que igual te pasa por la librería y ve el título y dice, ostras, ¿no? Así que bueno, si la editorial puede hacer un esfuerzo para que esté en librerías, bueno, eso ya no depende. Imagino locus de control, esto de que hablábamos, igual sí, eso ya no está en tu control. Sería importante, pero no lo controlamos. Claro. Pues sí, claro. No, el libro sí que es un libro, como bien dices, de autoayuda, por eso te digo, no es un libro para psicólogos, pero tampoco es un libro que no sea para psicólogos, porque, como os decía, es complejo, explicado de una forma sencilla, con lo cual intento que sea para todos los públicos, pero sin caer en simplificaciones excesivas. Y es un libro que es de autoayuda, que es algo que de entrada yo nunca quise hacer, ¿no? Digamos, siempre decía, no, los libros, precisamente porque dices, los libros de autoayuda son lo peor en psicología. Pues toma, hice uno, ¿no? Pero intenté... Claro, pero es que los hay que sí que lo son de verdad. ¿No? Intenté por eso que el libro conserve un cierto rigor científico, bueno, cierto no, un rigor científico. Por eso es un libro con referencias y a final de capítulo, porque no son cosas únicamente que se sustenten en mi opinión, ¿no? Sino que se sustentan en tradiciones de investigación y de literatura psicológica y psicoterapéutica. Con lo cual, busca eso, siendo ser riguroso, siendo accesible. Sí. Bueno, Joaquín, pues nada, oye, pues un gusto. Nada. Te tengo que decir también que se me olvidaba que yo estoy llevando ahora un taller de meditación semanal. ¿Ah, sí? Y sí, estoy muy contento y utilicé la propuesta de solo esta respiración. Ah, muy bien. Sí. Son meditaciones que esa está muy bien. Eso de la extensión del brazo, no sé si lo has hecho con el ejercicio de extender el brazo. No, la de solo esta respiración, de cuando inhalas, solo esta, cuando exhalas, respiración, ¿no? Pues esa yo la
la hago haciendo primero el ejercicio de extensión Vale. Ajá. y generando una sensación de dolor, ¿no? Ajá. Y y les digo, ¿no? Cuando haya dolor, si lo haces en grupo, cuando haya dolor o haya molestia, levantad un dedo para que yo lo sepa. ¿Vale? Ajá. Cuando la mayoría de la gente ya me ha levantado un dedo, yo después les digo, estamos en el ecuador del ejercicio. Ya. ¿Vale? Y eso ejemplifica de una forma experiencial, como decíamos antes, de una forma muy clara que en el momento donde creas tiempo en tu mente, los brazos caen y el dolor se intensifica. Y pues hago lo mismo, pero con la instrucción de solo esta respiración. Solo mantenerse sobre esta respiración. Y la experiencia de dolor, ¿vale? Es muy diferente. Es muy diferente, ¿no? Pruébalo así porque está chulo y a la gente, Sí. ¿no? Le dices, oye, solo hay un momento que tienes que tolerar. Ajá. ¿Qué es este? Es este. Todo lo demás son conceptos en tu mente. Pues nada, Joaquín, un gusto, la verdad. Sí, bueno, qué ¿no? bien, que yo Sí. aprendo un montón cada vez que hago una entrevista, ¿eh? Claro, porque Sí. hay libros y cosas que te van aportando, ¿no? Con lo cual, a mí me pasa lo mismo. Yo siempre estoy leyendo, formándome, es un non-stop. Pero si es un valor, te enriquece. Con lo cual, lo disfrutas. O sea, Sí. Así vale. que, bueno, pues nada, pues muchas gracias por tu tiempo. Nada, un placer. Ah, Y nada, ya me dirás cuando lo cuelgas o si tienes cualquier duda o cuestión sobre sí. lo que hemos hablado y me mandas el enlace de esta filósofa. Sí, te lo mando por mail, ¿vale? Y de verdad que me interesa muchísimo tu opinión. A ver si la entrevisto también a Pues, Mónica Caballé. No lo sé, pero bueno, me encantaría entrevistarla. bueno, tú pruébalo y ya me lo dirás si lo consigues. Sí. Bueno, muchas gracias. Un Adiós, abrazo. adiós, Rafa, adiós. Hasta luego.